Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este lugar tan especial. Bienvenidos a las visitas si las hay. Queremos, hermanos, estar en reverencia para que podamos estar concentrados cuando se predique la palabra de Dios. ¿Entienden qué significa la palabra reverencia? Estar quieto, sin hacer ruido, en silencio. El único que tiene que hablar es el predicador, porque en este momento se va a exaltar la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Así que por causa de eso hay que estar quieto. ¿Sí? En esta ocasión, hermanos, queremos orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos das este privilegio de ser hijos tuyos y de escuchar tu palabra. En esta ocasión de que el mensaje se va a predicar, te pedimos, Señor, de que nuestro corazón y nuestra mente sean santificados por el poder de tu Espíritu Santo, para que ese mismo Espíritu que inspiró al profeta nos ayude a discernir tu palabra y que esta palabra que vamos a estudiar la podamos aplicar a nuestra vida. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia en general, que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe toda verdad y que se haga presente en esta ocasión para que solamente su palabra sea exaltada. Gracias, Señor, porque nos permites este privilegio, te lo agradecemos en el nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, vamos a tener una clase. Para los hermanos que van a escuchar el video, estamos en la iglesia adventista de la Flecha. Hace 2 sábados estuve aquí, ¿sí? Estuve aquí mismo. Gracias a Dios porque estoy nuevamente aquí y gracias porque el hermano también, el hermano Santos, me invitó otra vez. Así que, hermanos, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes nuevamente y el privilegio más enorme es que voy a predicar la palabra de Dios. Y ustedes van a ser bendecidos con el mensaje de esta ocasión. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hermanos, quiero que se concentren porque vamos a tener una clase. Vamos a profundizar en la Biblia. Lo que yo doy no son sermones, sino que doy clases bíblicas. El don que Dios me ha dado es el don de maestro. Así que yo voy a ser maestro hablando espiritualmente, aunque el maestro por excelencia, ¿quién es? Cristo. Pero yo voy a ser maestro y ustedes van a ser ¿qué? Los alumnos. Así que quiero que se concentren porque vamos a profundizar en la Biblia. Mi objetivo, hermanos, es que usted crezca en conocimiento, que aprenda lo que dice Dios en su palabra. Digo esto, hermanos, porque hay hermanos que no ponen atención y se les olvida lo que hemos estudiado. Hay hermanos que no se les queda nada en la mente, no sé qué es lo que están comiendo. No sé si están comiendo mucha comida chatarra o mucha carne, pero no se memorizan los temas y no los entienden. Así que mi objetivo en esta ocasión es que usted entienda y que usted comprenda el mensaje de esta ocasión. Vamos a hacer un paralelo entre la nación judía y la iglesia de la Odisea. Noten cómo dice Apocalipsis 3, versículo 14. Apocalipsis 3, versículo 14, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿A quién va dirigida la carta a la Odisea? Primordialmente, ¿a quién? Al ángel. Noten que el mensaje va dirigido al ángel primordialmente, no a la iglesia. Pudiésemos decir de que en un aspecto secundario el mensaje va dirigido a la iglesia, a la Odisea, pero primordialmente el mensaje ¿a quién va dirigido? ¿Está leyendo conmigo? ¿Tiene usted su Biblia? ¿La está leyendo conmigo, hermanos? Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. O sea, es Cristo que está hablando aquí. Ahora, hermanos, ¿qué simboliza el ángel de la iglesia en la Odisea? Porque este mensaje va primordialmente ¿a quién? Al ángel
Lean correctamente el texto. El mensaje no va dirigido a la congregación primordialmente. El mensaje va dirigido ¿qué? Al ángel en la iglesia en Laodicea. Saben de que en Apocalipsis tenemos 7 iglesias y cada una de estas 7 iglesias tiene un ángel. Apocalipsis 1, versículo 20, dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles ¿de qué? De las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. O sea que cada iglesia, representada por los 7 candeleros, tiene en su custodia un ángel. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están siguiéndome? Quiero que se concentren. Las 7 iglesias tienen ¿qué? Un ángel. Cada iglesia tiene un ángel. ¿Quiénes son estos ángeles? Porque es importante entender quiénes son estos ángeles de estas 7 iglesias. Porque el mensaje a la iglesia de Laodicea va primordialmente ¿qué? Al ángel que representa esta iglesia. Quiero decirles, hermanos, que los ángeles en las profecías representan 2 cosas. Pueden simbolizar ángeles celestiales que están cerca del trono de Dios, pero también los ángeles en las profecías tienen un símbolo para aplicarse a los seres humanos. Por ejemplo, en Apocalipsis 14 se ven 3 ángeles volando por en medio del cielo. ¿Qué representan esos 3 ángeles? Representa la iglesia predicando 3 mensajes secuenciales y acumulativos. Los ángeles en las profecías pueden simbolizar ángeles celestiales literales, como también seres humanos somos ángeles, hablando en términos simbólicos. En griego, la palabra ángel proviene de angelos, que significa mensajero. Siempre que usted en la Biblia lea la palabra mensajeros, esa palabra es angelos en griego. Por ejemplo, Malaquías 3:1, cuando se habla de la profecía de Juan el Bautista, he aquí yo envío mi mensajero. En griego esa palabra es angelos, que significa ángel o mensajero. Cuando Juan el Bautista mandó mensajeros a preguntar a Cristo, esa palabra mensajeros en el griego es angelos. O sea que la palabra ángel no siempre significa ángeles celestiales. También ese término se aplica a seres humanos que llevan un mensaje de Dios. Son mensajeros. Es interesante que el libro Obreros Evangélicos, página 13, párrafo 3, dice que los ángeles de las 7 iglesias es un símbolo de los ancianos y los ministros de cada iglesia. Eso simbolizan los ángeles de las 7 iglesias. Noten cómo dice Obreros Evangélicos, página 13, párrafo 3, dice: los ministros de Dios están simbolizados por las 7 estrellas. ¿Quiénes? Los ministros están simbolizados por las 7 estrellas, las cuales se hallan bajo el cuidado protector y especial de aquel que es el primero y el postrero. O sea, que cuando el mensaje va al ángel en la iglesia en Laodicea, ¿a quién va primordialmente dirigido el mensaje? ¿A quién va dirigido el mensaje a la iglesia de Laodicea primordialmente? Al ministro. Porque el ángel es un símbolo ¿de qué? De los ministros. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, entendiendo eso, leamos lo que dice otra vez Apocalipsis 13:14. Escribe al ángel en la iglesia en Laodicea. En otras palabras, en lugar de ángel, ¿qué pondrá? El ministro. ¿Están conmigo?
Escribe al ángel o al ministro en la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. ¿Qué es lo que dice Cristo al ministro de la iglesia en la Odisea o en la Odisea? Noten que aquí viene un reproche. Y el reproche no va dirigido primordialmente a la congregación, sino ¿a quién? ¿A quién, hermano? Al ministro. Porque el ángel en la iglesia de la Odisea, ¿quién es? El ministro. ¿Están conmigo? En otras palabras, si nosotros aplicáramos esto a la iglesia de la Flecha, ¿a quién va dirigido este mensaje? ¿A quiénes? A los ancianos y a los pastores. ¿Están conmigo, hermano? ¿Cómo dicen amén? Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Quiero que se agarren bien de su silla, porque no quiero que se vayan a caer y después me echen la culpa a mí. Agárrense bien, porque lo que viene es terrible, hermanos. Es terrible. Saben, hermanos, que yo he prometido a Dios decir la verdad, aunque los cielos se desplomen. La verdad basada en lo que está escrito. Y saben que algunas veces uno cae mal por decir la verdad. ¿Sí o no, hermano? Vamos a ver el reproche que va dirigido al ángel en la iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3, 15 al 19. Yo conozco tus obras. ¿Las obras de quién? Del ministro. ¿Está conmigo, hermano? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de qué? ¿El qué, hermano? ¿A quién le está diciendo Dios esto? A los líderes de la iglesia. Te vomitaré de mi boca, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, no tengo el problema de este ángel, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y noten qué es lo que dice Cristo, y no sabe, noten que está hablando en singular, porque está tratando primordialmente Cristo ¿con quién? Con el ministro, con los líderes de la iglesia. ¿Cuántos habían entendido este texto de esa manera? Porque muchos aplicamos el mensaje de la iglesia de la Odisea a toda la congregación. Pero los que saben leer la Biblia están notando que el mensaje primordialmente ¿a quién va dirigido? Al ángel. O sea que el que está tibio, no frío ni caliente, ¿quién es? El ministro, los ancianos de la iglesia. Tremendo, hermano. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Cómo se llama esto, hermano? Orgullo, suficiencia propia. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. No dice desventurados, dice un desventurado. Porque está hablando que en singular. ¿A quién va dirigido? Al ángel, al ministro. Porque no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y ungas tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿A quién va dirigido este mensaje? Al ángel en la iglesia en la Odisea, o al ángel en la iglesia en la Odisea. Es interesante, hermanos, que al hacer un estudio profundo sobre esto, vamos a entender de que lo mismo que le pasó a la nación judía es lo mismo que le está aconteciendo a la iglesia adventista del séptimo día y a su liderazgo. Vamos a ver qué es lo que pasó con la nación judía para que podamos regresar otra vez a la situación espiritual de la iglesia y el ángel en la iglesia en la Odisea. ¿Están conmigo, hermano? Porque la historia se repite. La tibieza espiritual
llevó a esta condición de orgullo y suficiencia propia, de jactarse de ser rico y sin tener necesidad de nada. Esto se llama presunción. Jactarse, creerse que no necesitamos de nada. Y esto lo está viviendo el ángel, el ministro en la iglesia, de la iglesia en la Odisea. Hermanos, lo que viene a continuación es terrible. La tibieza espiritual es lo que le causa náuseas a Cristo. ¿Qué es náuseas, hermanos? ¿Qué es una náusea? Cuando a usted le dan ganas de vomitar. O sea que este mensaje es terrible, porque es un reproche. Si no te arrepientes, te vomitaré de mi boca. Y por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, en otras palabras, Cristo está diciendo, yo prefiero que seas mejor frío o caliente, pero no tibio. ¿Qué significa ser tibio, hermanos? ¿Qué es el agua tibia? Los historiadores dicen de que en la iglesia de la Odisea había muchos manantiales. Era muy conocido por manantiales, la famosa ciudad de la Odisea. Y se desbordaban dos ríos. Noten qué interesante, un río de agua caliente y un río de agua fría. Y cuando se juntaban esas dos aguas de esos dos ríos, producían agua que tibia. Y Cristo usó ese ejemplo para aplicarlo a la condición espiritual del ángel en la iglesia en la Odisea. ¿Qué es agua tibia, hermanos? El agua tibia es aquella que lleva agua caliente y agua fría. Hermanos, saben que yo ya lo he experimentado, estar súper cansado uno y tomar agua tibia. Eso es horrible. Que usted tenga una gran sed y tome agua tibia. Eso es horripilante. Para que el agua le caiga bien a usted, según los expertos, no tiene que ser ni muy fría, porque al cuerpo le cuesta más enfriarla, ni tiene que ser tampoco tibia, tiene que ser temperatura ambiente. ¿Cuántos han saboreado el agua de un tecomate? ¿Saben qué es el tecomate? Esto es riquísimo, hermano. Cuando tengan algún tecomate, hermanos, regálenmelo. Yo tenía uno, pero tan viejito se me quebró. Pero tomar agua de tecomate, eso es riquísimo. O tomar agua de cántaro, pero que sean de barro. ¿Cuántos han tenido ese deleite, hermanos, de tomar agua de cántaro de barro? Eso es riquísimo, hasta me dieron ganas ya de tomar agua. Porque es el agua que necesitamos tomar, agua de ambiente. Pero agua tibia, eso es horrible. Y Cristo está comparando la condición del ángel o del ministro como el agua tibia. ¿Qué es un cristiano tibio, hermanos? Un cristiano que está viviendo una vida espiritual tibia. Se lo voy a parafrasear con palabras salvadoreñas o guanacan. Sí, nosotros decimos cuando llegamos a la casa cansado, hágame un huevo tibio. ¿Qué significa eso? Que no es ni duro ni está crudo, sino que está entre los dos términos. También usamos un término que decimos entre camagüey y elote. ¿Qué es entre camagüey y elote, hermanos? Que no está duro, tiene los dos términos. ¿Sí? Un cristiano tibio, ¿quién es? O un ministro tibio, ¿quién es? Un cristiano tibio es aquel que no es ni cristiano ni mundano, vive con un pie adentro de la iglesia y un pie afuera. Vive las dos vidas. Ese es un cristiano tibio. No es un buen mundano, ni tampoco es un buen cristiano. Vive las dos vidas. Es terrible esta condición, hermanos.
vivir con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Un cristiano que aún practique las cosas del mundo, aún es un cristiano tibio. Y esto es peligroso, porque si no nos arrepentimos, Dios nos va a vomitar de su boca. La tibieza espiritual le causa náuseas a Cristo. Nosotros vomitamos algo cuando nos cae mal, nos repugna. Y Cristo está haciendo esta comparación, muy fuerte este reproche, que si el ángel en la iglesia, en la Odisea, no se arrepiente de esta tibieza espiritual, va a ser vomitado. Porque así como está el ángel o el ministro en la iglesia, también estará ¿qué? El pueblo. Por eso es que el mensaje va dirigido primordialmente ¿qué? Al ministro de la iglesia. Y esto es la ley, así hermanos, así es la ley por naturaleza. Si la cabeza está mal, ¿cómo estará el pueblo? También estará mal. Por eso es que los mensajes a las 7 iglesias van dirigidos primordialmente a los ministros. Significa de que el que está tibio es el ministro en la iglesia en la Odisea. ¿Quién es la iglesia la Odisea? Somos nosotros los adventistas del séptimo día. Somos la Odisea, somos el pueblo juzgado. Significa que en la iglesia en la Odisea hay ministros, hay ancianos que están tibios y tan tibios que ya van a llegar a convertirse en una pelota de hielo. Están tan fríos como la panza de un sapo. Tremendo, hermano. La tibieza espiritual es peligrosa, hermano. Para entender la situación de la iglesia en la Odisea y del ángel, vamos a ver una historia triste, porque la historia se repite. Vámonos a lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Marcos capítulo 11, versículo 12 al 14. Dice así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Cristo aquí está como hombre. Dice que le dio hambre y vio desde lejos una higuera que tenía muchas hojas y se acercó a la higuera para ver si había algo. Y noten la sorpresa. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino que solo hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y le oyeron los discípulos. Ahora noten el versículo 21 de Marcos 11. Dice así: entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. ¿Captaron, hermano? Haré una pregunta y quiero que se concentren antes de responder. ¿Por qué Cristo maldijo la higuera? ¿Era porque no tenía fruto o porque aparentaba tener fruto? ¿Qué dicen ustedes? Si saben leer correctamente el texto. Esta higuera desde lejos se miraba frondosa, pero cuando Cristo llegó de cerca no había ¿qué? Fruto, solamente hoja. O sea que esta higuera aparentaba ¿qué? Tener fruto. Era engañosa a la vista de los hombres, pero no había nada. Tremendo, hermano. No había ni un fruto, ni uno, porque el texto dice: no halló nada, sino solamente hoja. Y Cristo maldijo la higuera. El apóstol Pedro, cuando vio que la higuera se había secado, cuando salieron del templo y la higuera estaba secada, le dice Pedro: Maestro, mira, la higuera se secó. ¿Saben qué significa esto, hermanos? Esto es un símbolo. La higuera representa a la nación judía. ¿Saben cuál es el problema de la nación judía? La nación judía profesaba ser el pueblo de Dios,
se jactaban de tener el templo de Jerusalén, se jactaban de tener el santuario, se jactaban de ser el pueblo elegido de Dios, se jactaban de ser hijos de Abraham, pero solamente eran hojas, no daban ¿qué? Fruto. Tremendo, hermanos. Noten cómo dice, desahogo a toda la gente, página 534, párrafo 3, dice: no era tiempo de higos maduros, excepto en ciertas localidades, y acerca de las tierras altas que rodean a Jerusalén, se podía decir con acierto, no era tiempo de higos. Pero el huerto al cual Jesús se acercó, había un árbol que parecía más adelantado que los demás. Estaba cubierto de hojas. Es natural en la higuera que aparezcan los frutos antes que se abran las hojas. Por lo tanto, este árbol cubierto de hojas prometía frutos sin desarrollado, pero su apariencia era engañosa. ¿Están conmigo, hermanos? Al revisar sus ramas, desde lo más bajo hasta lo más alto, Jesús no halló sino solamente hojas. No era sino engañoso follaje, nada más. Cristo maldijo la higuera, no porque no tenía fruto, sino porque aparentaba tenerlo. No había nada de fruto, eran solamente hojas. Comentario bíblico adventista dice así: la frondosa higuera representaba a la nación judía y a los otros árboles a las naciones gentiles. Es cierto que los gentiles no daban fruto porque eran mundanos. Los gentiles que no eran de la ciudadanía de Israel, no se podía esperar frutos porque eran ¿qué? Eran mundanos. Esta higuera precoz tenía hojas que presagiaban higo. Engañoso. No había fruto. Era solamente hojas que a la vista de los seres humanos era engañoso. Solo hojas. No había ningún fruto. Esta era la condición de los judíos. Tenían solamente hojas. Sus ceremonias, su templo, su economía, su liturgia, todo parecía ostentoso a la vista de los seres humanos, pero no había en ellos ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento, solamente eran hojas, y Cristo maldijo a la higuera, un símbolo de la nación judía, porque no daban frutos, solamente eran hojas. Noten cómo dice, desahogo a toda la gente, página 535, párrafo 3, dice: los judíos se distinguían de todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por Él y aseveraban tener más justicia que los demás pueblos. Pero estaban corrompidos por el amor del mundo y la codicia de la ganancia. Dice el texto que los judíos se jactaban de su conocimiento, pero ignoraban los requerimientos de Dios y estaban llenos de hipocresía. Como el árbol estéril, extendían sus ramas ostentosas, de apariencia exuberante y hermosa a la vista, pero no daban sino solamente hoja. La religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y ceremonias impresionantes, eran hermosas en su apariencia externa, pero carente de humildad, amor y benevolencia. No había fruto en la nación judía. ¿Sabe, hermano, que esto es lo mismo que está pasando con nosotros como iglesia? Es lo mismo que está pasando con el ministro en la iglesia en la Odisea y con muchos de nosotros. Estamos cometiendo el mismo pecado de la nación judía. La historia se repite. Como iglesia adventista somos ricos en conocimiento. El ángel en la iglesia de la Odisea se jacta que es rico. Y en verdad, hermanos, nosotros somos ricos. ¿Qué significa en profecía la riqueza? De que la iglesia en la Odisea y el ángel son ricos.
representa, hermanos, que nosotros somos ricos en conocimiento. La iglesia adventista tiene un conocimiento de la Biblia y de las profecías que ninguna iglesia lo tiene. Tenemos la mejor literatura que ninguna iglesia lo tiene. Saben de que nuestra literatura la leen los doctores, licenciados, ingenieros que no son de la iglesia. Compran nuestra literatura. Tenemos la mejor literatura. Tenemos los mejores libros que ninguna iglesia evangélica los tiene. Tenemos el mejor conocimiento de las profecías que ninguna iglesia lo tiene. Tenemos los mejores hospitales que ninguna iglesia lo tiene. Tenemos como adventistas las mejores universidades que ninguna iglesia lo tiene. Que la gente cuando viene a conocer el mensaje adventista se quedan impactados. Somos ricos en conocimiento, pero saben, hermanos, que somos como los judíos, solamente somos hojas sin dar frutos. ¿Saben en qué estamos fallando nosotros como adventistas? Que no estamos dando frutos y que en nosotros no hay amor como los judíos. Los judíos se hicieron tan celosos que se adueñaron del evangelio y excluyeron a las naciones gentiles de la salvación. Llegaron a un punto de decirle a los gentiles: cerdos, piedras, perros e inmundos. Porque los judíos se creían de que solamente ellos eran dignos de ser hijos de Abraham. Solamente eran hojas, eran mensajes exclusivos a la nación judía que carecía de amor. Eran solamente hojas y ceremonia. Estamos cumpliendo lo mismo que la nación judía. Hermanos, ¿de qué sirve que nosotros tengamos un gran conocimiento teórico si nosotros no hay amor a nuestro prójimo? Lo que venía hablando la lección de escuela sabática hoy, de que nosotros nos hemos olvidado que el evangelio práctico es ayudar al necesitado. Estamos carentes de amor y ese es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Yo te aconsejo que compres de mí oro. El oro representa el amor y la fe, porque lo que estamos careciendo como iglesia es que en nosotros no hay amor. Somos solamente hojas como los fariseos. Conocemos las profecías al derecho y al revés. Guardamos el sábado. Decimos que somos un pueblo peculiar que Dios ha levantado para predicar los mensajes de los 3 ángeles. Nos sentimos orgullosos de ser la iglesia remanente, pero solamente somos ¿qué? Hoja. Tremendo, hermano. Si nosotros mismos nos odiamos, ¿para qué vamos a ir a predicar allá afuera, hermano? Dígame con qué cara yo voy a ir a predicar el evangelio a mi vecino, si lo que me va a decir mi vecino ni ustedes mismos se quieren y me andan predicando a mí. Solamente somos hoja. ¿Saben por qué muchos hermanos no les gusta hacer la obra misionera? Porque tienen miedo que el vecino le saque los trapos al sol. Mal testimonio. ¿Saben de qué eso está dañando el evangelio? ¿Por qué muchas almas no quieren venir a los pies de Cristo? Por nuestro testimonio. No hay amor en nosotros. Lo mismo que en la nación judía, solamente era hojas, sin dar frutos dignos de arrepentimiento. No había amor. No tenemos ni fe. El oro representa el amor y la fe. Estamos desnudos, dice, somos desventurados. El ministro es desventurado. Los miembros de iglesia son desventurados, miserables, pobres y ciegos. Por eso dice, yo te aconsejo que compres de mí, porque la única forma de ser ricos verdaderamente, todo lo que nosotros tenemos como iglesia, solamente tiene sentido en la justicia de Cristo. Por muy bueno que sea nuestra doctrina, por muy buena que sea nuestro mensaje, pero si no está Cristo en este mensaje, de nada sirve. Estamos igual que los fariseos hipócritas, que solamente eran hojas. Y ese es el problema de la iglesia de la Odisea. Y el reproche es grande. Yo te aconsejo que compres de mí oro refinado con fuego y unjas tus ojos con colirio para que veas.
y cubras tu desnudez, que compres de mí ropa para cubrir tu desnudez. Hermano, ¿saben qué significa estar desnudo en profecía? El ángel en la iglesia de la Odisea y la iglesia también tiene un terrible problema, y esto lo está causando la tibieza. No tenemos oro refinado con fuego, no tenemos colirio. El colirio representa el Espíritu Santo, y estamos desnudos. No tenemos la justicia de Cristo. Noten el problema que estamos enfrentando como iglesia, empezando desde nuestro liderazgo. No tenemos amor, no tenemos fe, no tenemos el colirio que representa el Espíritu Santo, y no tenemos la justicia de Cristo que representa la ropa blanca. Quiero decirles lo siguiente, hermano. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Apocalipsis 3:20, ¿para qué usamos ese texto nosotros? Para predicarlo a la gente que no es de la iglesia adventista. Pero saben, hermanos, que ese texto no está hablando de eso. Lo podemos usar, es correcto, pero el texto no está hablando de los mundanos. ¿A quién le está hablando Cristo en el mensaje de la iglesia de la Odisea? Al ángel y también a la iglesia, porque la iglesia presenta este terrible problema. Es desventurado, no hay amor, no hay fe, y estamos desnudos y carecemos de colirio. Por eso es que no vemos, estamos ciegos. Estar ciego en profecía representa que no estamos haciendo caso al don de profecía, porque los ojos espirituales de la iglesia son los profetas. Estamos siendo rebeldes al don de profecía. La iglesia de la Odisea es ciega porque no está obedeciendo a los ojos de la iglesia, que son los profetas o los videntes. Y esto ha traído una consecuencia terrible para la iglesia. Según el mensaje a la iglesia en la Odisea, o la iglesia de la Odisea y del ángel, yo les hago una pregunta, hermanos: ¿dónde está Cristo parado? En el mensaje a la iglesia de la Odisea, ¿dónde encontramos a Cristo? Apocalipsis 3:20 dice lo siguiente. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese texto lo vemos en qué contexto: en el mensaje de la iglesia de la Odisea. O sea, Cristo, ¿dónde está parado en este mensaje? ¿Dónde se encuentra? ¿Dentro de la iglesia o fuera? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Están leyendo conmigo el texto, Apocalipsis 3:20? Si Cristo está tocando a la puerta, ¿significa que está aquí? Yo les hago una pregunta: ¿cómo es que Cristo se salió o lo sacamos? ¿Qué dicen ustedes, hermano? ¿Será que Cristo en algún momento estaba dentro de la iglesia? Sí, estaba dentro. ¿Hubo algún momento donde lo sacamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cristo fundó una iglesia pura? ¿La iglesia de Éfeso, la iglesia deseable, la iglesia apostólica? Pero ¿cómo es ahora que Cristo se encuentra en el mensaje de la Odisea afuera? Interesante, ¿va? En 1888, en los adventistas conocemos de que en el año de 1888, la iglesia como iglesia rechazamos a Cristo al rechazar el mensaje de justificación por la fe de 1888. Hermanos, les voy a contar una historia, una ilustración para que entendamos lo que está pasando con nosotros y con los ministros. Hermano, todo lo que está pasando en la iglesia adventista: apostasía, rebelión, paganismo, satanismo. ¿Saben de que en la iglesia adventista ya se infiltró el satanismo? Iglesias adventistas liberales celebrando Halloween y San Valentín. Ellos dicen para alcanzar a las almas, celebrando Halloween. Satanismo dentro de la iglesia adventista. Iglesias adventistas liberales. ¿Por qué, hermanos, estamos así como estamos? Rebelión y apostasía. Hay una razón: porque hemos sacado a Cristo de nuestro medio y está fuera.
Cristo está afuera. ¿Y cuándo lo sacamos? 1888. Interesante. Se dice que un pintor, un famoso pintor, hizo una pintura basada en Apocalipsis 3:20. Y esa pintura se expuso en uno de los mejores museos del mundo. Y llega un crítico a examinar los cuadros que se estaban exponiendo en la galería del museo. Y resulta que el crítico se detuvo a ver el cuadro basado en Apocalipsis 3:20. Y dijo el crítico: este cuadro tiene un terrible defecto. El cuadro lo había hecho uno de los mejores pintores. ¿Cómo es que un crítico estaba sacándole un defecto a un cuadro pintado por un profesional en el arte? Y toda la gente preguntándose, el defecto, ¿dónde está el defecto? Esta pintura la veo nadie le veía el defecto. Y el crítico decía, pero este cuadro tiene un defecto. Recuerden de que el cuadro había sido pintado basado en Apocalipsis 3:20. Era una imagen de Cristo tocando la puerta. Y al fin de tanto la gente le preguntó, bueno, díganos cuál es el defecto del cuadro. Y el crítico dijo, el defecto de este cuadro es que no tiene manecilla para abrir la puerta. Se le olvidó pintarla al pintor. Es cierto, el cuadro no tenía manecilla. Así que llamaron al pintor y le dijeron, el crítico dice que usted se equivocó, en este cuadro le hace falta la manecilla. Y el pintor, ¿saben qué es lo que dijo? Usted tiene toda la razón, el cuadro no tiene la manecilla en la puerta. ¿Sabe por qué? Porque esa puerta no se abre por fuera, sino que se abre por dentro. La manecilla está ¿qué? Adentro. Y el crítico se quedó ¿qué? Se quedó impactado. Según el mensaje de la iglesia de la Odisea, la puerta de dónde está Cristo parado, ¿cuál puerta? Saben de que el griego dice, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón. Lastimosamente, en la traducción en español no da la fuerza del texto, pero en griego dice, yo estoy aquí a la puerta de tu corazón. Hemos excluido a Cristo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Saben, hermanos, yo soy una persona que me gusta mucho estudiar. Y yo por mucho tiempo me pregunté, ¿por qué Cristo solamente le gusta cenar, no desayunar ni almorzar? ¿Ya se dieron cuenta? Nosotros cada trimestre celebramos la cena. ¿Por qué no celebramos el santo almuerzo o el santo desayuno? ¿Ya se preguntaron esto? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué Cristo solamente le gusta cenar? En el mensaje de la iglesia de la Odisea, ¿qué es lo que quiere Cristo? Cenar. Si alguno abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Pero ¿por qué Cristo no dice yo quiero desayunar o almorzar? Sino que él quiere cenar. ¿Saben de que lo que voy a decir tiene sentido? ¿A qué hora es que todos en la familia están todos? ¿A qué hora están todos reunidos en la casa? Que ya se encuentran todos. A la hora de la cena. Porque en la mañana, ¿qué es lo que se hace? Se sale a trabajar y durante todo el día no se está en la casa. ¿A qué hora se reúne toda la familia? A la hora de la cena en la noche. Y Cristo aprovecha para llegar a esa hora. ¿Saben por qué? Porque Él quiere salvarnos a todos los de la casa. Pero Él dice, pero si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará Él y Él conmigo. Y cenaré con Él y Él conmigo. Hermanos, ¿se dan cuenta por qué estamos nosotros así como estamos? Ese es el evangelio práctico. Porque no está morando Cristo ¿qué? En nuestro corazón. El problema de todo lo que está pasando en la iglesia, apostasía, mal liderazgo, frialdad espiritual en los miembros de iglesia,
Hay hermanos que de arrastradas vienen a la iglesia. Es el fruto de que no mora Cristo en nuestro corazón. O sea que el mensaje de la iglesia de la Odisea presenta la justificación por la fe. Hermanos y amigos, yo quiero decirles en esta ocasión, tú puedes conocer todas las profecías y las doctrinas, y eso es bueno, pero si Cristo no mora en nuestro corazón, eso de nada sirve. Nuestra salvación depende de estar unidos con Cristo, y el problema de la Odisea es que ha excluido a Cristo, y por eso estamos así como estamos. ¿Se da cuenta, hermano? El problema es grave, igual como los fariseos, solamente eran hoja, sin amor al prójimo. Hermanos, esto significa, hermanos, que necesitamos cuanto antes un remedio. ¿Y cuál es ese remedio? Solamente lo encontramos en Cristo. Comprar de Él oro, el amor, la justicia y el colirio. Solamente así nosotros vamos a poder salir de ese estado de tibieza, porque lo contrario, en esta condición en la que estamos, hermanos, es imposible que seamos salvos. ¿Un tibio se puede salvar, hermano? ¿Un tibio? Un tibio no se salva. Tenemos que salir de esta condición, porque si no, te vomitaré de mi boca. Hermanos, ¿saben cómo Dios vomita a los laodicenses y a los falsos ministros que están llevando a la iglesia en apostasía? ¿Saben qué significa vomitar en profecía? ¿Alguien me puede decir? ¿De qué manera Dios vomita a los laodicenses que no quieren salir de ese estado espiritual? Lo hace a través del zarandeo. El zarandeo es el medio que Dios usa para sacar a los laodicenses tibios de la iglesia. ¿Y saben qué método usa Dios en el cielo? El juicio investigador. Es la manera en que Dios vomita a los laodicenses que no quieren salir de ese sueño espiritual. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos abrir el corazón a Cristo para que Cristo more en nosotros. Si en verdad queremos sentirle sentido a la vida cristiana, solamente es en Cristo. Es posible, hermanos, que nosotros seamos miembros de la iglesia y estar perdidos. Es posible que nosotros tengamos privilegios dentro de la iglesia. Es posible que nosotros seamos libres de la iglesia y estar perdidos. Por eso, hermanos, cuanto antes necesitamos un trasplante de corazón y permitamos que Cristo more en nosotros. Dice el comentario bíblico adventista sobre esto: la riqueza de la iglesia, el conocimiento de importantes verdades que solo se han albergado intelectualmente, pero que no se permite que se impregnen en el alma, lleva al orgullo espiritual y la intolerancia religiosa hasta la iglesia de Dios, poderosa en la estructura de su organización, rica con las joyas de la verdad. Fácilmente puede llegar a ser intolerante en doctrina e inmoralmente orgullosa de sus riquezas de verdad. Tenemos una organización que ninguna iglesia lo tiene, pero podemos llegar a cometer el pecado de los judíos, solamente tener hojas. Y dice el comentario: el pecado más incurable es el orgullo y la presunción. Estos efectos impiden todo crecimiento. Seamos humildes y permitamos que Cristo more en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Yo quiero que se pongan de pie, hermanos. Aquellos que sienten esta necesidad. Yo siento esta necesidad, hermano. Yo reconozco, hermano, que sin Cristo soy nada. Y que urgentemente necesito que Cristo more en mi corazón para que yo pueda dar frutos dignos de arrepentimiento. Si usted lo necesita, hermano, quiero que se pongan de pie también. Queremos hacer una oración. Porque esto, hermano, es urgente. Porque esto nos puede llevar a la condenación eterna. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por este estudio de tu palabra. Nos hemos dado cuenta que tener solamente hojas sin fruto, eso de nada sirve. Ayúdanos, Señor, como iglesia adventista y como líderes, para que podamos comprar oro refinado con fuego, colirio y vestiduras blancas, porque solamente así es que nosotros vamos a ser salvos y vamos a ser victoriosos en nuestras luchas. Bendice la iglesia de La Flecha, sus líderes y cada miembro, que podamos sentir la necesidad urgente de tener un trasplante de corazón para que tú mores en nosotros.
Gracias, Padre, por este estudio, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.